periodismo de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te doy la bienvenida. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarte igualmente a ti y a tu auditorio. Si revisamos el caso de México versus otros países, ¿cuál es el grado de impunidad? Bueno, yo creo que México ha sido un ejemplo, un doloroso ejemplo de impunidad en el caso Odebrecht, porque a diferencia de otros países, en México, pues prácticamente el caso ha quedado solo focalizado en un personaje, que es Ajá. Emilio Lozoya. A pesar de que ha estado documentado desde hace ya muchos años, no solamente por la Fiscalía, sino por investigaciones periodísticas y revelaciones incluso en otros países, que hubo otros funcionarios y distintos periodos de gobierno que estuvieron involucrados en el pago de sobornos. Ahora que se dio el caso de Perú, de Humala, donde se dio la evidencia de financiamiento de campañas electorales, en México quedó evidenciado que no solamente se financió la campaña presidencial del año 2012 de Enrique Peña Nieto, sino también se financiaron campañas en Tamaulipas y en Veracruz, confesado, Locales. documentado por las autoridades, y a pesar de ello ahí no hubo ningún tipo de castigo. Es decir, hay evidencias, pruebas, documentos, no de ahora, sino desde hace muchos años, que deberían de haber apuntado a distintos niveles de gobierno, y esto desgraciadamente quedó en un solo personaje, que es Emilio Lozoya. Oye, pero es que son delitos confesos, con una investigación en desarrollo. Bien decías, no solamente en Emilio Lozoya, en varios funcionarios a nivel local, que incluso algunos de ellos están hoy ocupando una silla en las mesas donde se toman decisiones. ¿A qué lo atribuyes? Porque al final de cuentas fue el expresidente López Obrador, es la presidenta Claudia Sheinbaum, se supone que estamos en otros procesos o en otros momentos judiciales. Más allá de un arma política, hay un delito confesado, probado. ¿A qué lo atribuimos? Bueno, yo creo que se le dio, desde el momento que inició la investigación, se le dio un matiz político, de manera que solamente se volteó a ver a aquellos personajes que les interesaba ver. En otros casos simplemente pues hicieron de la vista gorda, voltearon a ver otro lado, ¿no? Y dejaron pasar. Pongo un ejemplo concreto. Una de las primeras evidencias de corrupción de Odebrecht en México se dio en el estado de Michoacán. En ese estado había una presa que fue financiada con recursos de Odebrecht, con recursos también públicos, y que involucró a dos gobiernos de personajes que ahora están en la llamada 4T, ¿sí? Que es Leonel Godoy, legislador, y Lázaro Cárdenas Batel, actualmente integrante del equipo de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ambos casos no se investigó ni siquiera, a pesar de que está documentado de que ahí hubo transferencias del departamento de sobornos de Odebrecht a funcionarios de esos gobiernos, y que incluso hay documentos que demuestran que la presa que se construyó en Tierra Caliente, la presa Mujica, en esa presa Odebrecht recibió beneficios notables, es decir, cobró más del doble por una obra, y que además, en contraprestación de alguna forma, pagó sobornos. Hay funcionarios señalados, pero que nunca fueron castigados, y que pues, es un botón de muestra, me parece, de cómo la justicia fue selectiva en el caso de Odebrecht. Hay otros casos, está Tamaulipas, está el propio Veracruz, hay evidencias también en Hidalgo, hay obras que ejecutaron en condiciones muy ventajosas en Guanajuato, y que involucró, esto me parece importante enfatizarlo, no solamente a gobiernos del PRI, también a gobiernos en su momento del PAN, en tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Es decir, si la investigación se hubiera querido hacer lo más amplia posible, que involucrara a todos los ámbitos de gobierno, tuvo que haber involucrado a gobiernos locales y también a gobiernos federales de distintos partidos, ¿no? Incluyendo el actualmente gobernante. Es decir, hubiera tocado, imagínate, partidos, el PAN, el PRI y lo que actualmente es Morena y en su momento PRD. Presidencias del PAN, del PRI, Morena, evidentemente PRD, como bien comentas, pero particularmente en el caso del expresidente López Obrador o de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar ese nivel de corrupción? Desde años atrás, evidentemente.
Bueno, hay un personaje que me parece importantísimo nunca perder de vista, que es nada menos el que fue director de la refinería de Dos Bocas, que se llama Leonardo Cornejo. A este personaje le encomendaron construir Dos Bocas, a pesar de que había documentos, evidencias de que él había estado involucrado en la negociación de los contratos manchados de corrupción de Odebrecht, ¿sí? En concreto, la obra de la refinería de Tula. Él fue el que más veces se reunió, más de 50 veces se reunió, nada menos que con el llamado señor de los sobornos de Odebrecht, que era el señor Luis Weil, que era el encargado de pagar los sobornos a los funcionarios en México, y que pues no hubo otro funcionario que se reunió tantas veces con este personaje singular que el señor Leonardo Cornejo. En lugar de investigarlo, en lugar de en su momento de haber sido conducente sancionarlo, lo que hizo la autoridad, el gobierno en su momento de López Obrador, fue encomendarle una de las obras estelares del gobierno, como fue la refinería de Dos Bocas. Ya estando en la refinería hay otra serie de elementos que incluso deberían ser objeto de investigación, porque el señor tuvo a su cargo la asignación, la firma de los contratos, de contratos muy cuantiosos y que además en estos momentos son opacos. No se sabe las condiciones en las que se dieron e incluso yo te diría que ni siquiera los montos exactos de cuánto se pagó en esos contratos, porque es información que está opaca, que la autoridad no ha transparentado. Es decir, ahí tenemos una beta de investigación muy grande que la autoridad, si efectivamente quisiera castigar el caso Odebrecht, tendría que voltear a ver a distintos personajes que incluso están incrustados en el gobierno y que pues necesariamente tendrían que voltear a investigarlos si es que se quiere combatir la impunidad, como ha sido uno de los discursos constantes del gobierno o de los gobiernos de la 4T. Bien haces en señalar, es un discurso combatir la impunidad, en este caso de hechos consumados, confesados, que implica millones de pesos del erario público, también evidentemente de la corrupción en los más altos niveles de gobierno. Más allá de una percepción, ¿cuáles son los escenarios reales con las pruebas documentales que existen contra estos funcionarios que ya has mencionado, Raúl? Y si realmente hay disposición del gobierno de la presidenta Sheinbaum para hacer un antes y un después. Yo creo que ya es, en algunos casos ya es muy tarde, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de los delitos electorales que se pudieron haber castigado ya están prescritos. Desgraciadamente ya están prescritos, ¿no? Entonces, el financiamiento electoral, eso, digamos, de alguna forma se fue como un delito impune. Algo confeso, algo que reconocieron, pero que nunca será castigado porque simplemente ya prescribió. Hay otras vertientes que pues sí pudieran todavía investigarse acerca del involucramiento que tiene que ver con el uso de recursos públicos para una empresa, ¿sí? Que beneficiaron cuantiosamente una empresa a cambio del pago de sobornos. Y hay una más que tiene que ver con la reparación del daño. Es decir, la empresa se le había afincado un pago de más de 500 millones de pesos para que de alguna forma reparara el daño. Bueno, la empresa se ha ido impune, no ha pagado ni un solo Híjole, peso, sí. ¿sí? Y pues parece que ya se dieron por vencidas las autoridades porque ese dinero de alguna forma ya es una cuenta incobrable, ¿sí? La propia empresa pues ha decidido no enfrentar ese cargo. De hecho, la empresa ya se fue del país, ¿no? Es, digamos, una vertiente que pudo haber por lo menos tomado la autoridad, que era la reparación del daño en el caso de este caso tan sonado de corrupción en México, ¿no? Claro. Es doloroso ver lo que está pasando en otros países, de ver que sí se está tomando acción, mientras en México pues simplemente ha quedado como un caso emblemático de impunidad. Así como fue en su momento un caso emblemático de corrupción, pues ahora se perfila ser un caso emblemático de impunidad, donde solamente hay un funcionario y por un cargo menor que frente a la gran trama de corrupción, Sí. como es Emilio Lozoya, que es al único que actualmente se le mantiene abierto un proceso. Mantiene abierto un proceso, pero pues mientras siga comiendo pato
carcajeado, pues la verdad es que es ofensivo, no por la cena, qué delicia, pero es que si declaras un delito de ese nivel, de esa magnitud, y lo ves en esas circunstancias, pues hay algo que evidentemente no corresponde a la narrativa del combate a la corrupción y la impunidad. Sí, y además en el caso de Lozoya es realmente lamentable, que recordarás cuando él se intentó acoger al criterio de oportunidad, Sí. empezó a señalar a políticos de distintos partidos, del PRI, del PAN, eh, eh, que supuestamente habían estado involucrados en el reparto del dinero. Él confesó que había recibido el dinero de Odebrecht, pero luego dijo, no era para mí, lo repartí para la campaña del PRI, lo repartí para beneficio de otros legisladores que votaron en iniciativas que iban a beneficiar a Odebrecht, ¿sí? Y aquellos señalamientos terminaron siendo un fiasco, porque nunca logró aportar pruebas que demostraran el involucramiento de esos políticos. Incluso recordarás que señaló a presidentes, Sí. señaló en su momento a Felipe Calderón, al expresidente Salinas de Gortari, que decía que fue una especie pues de operador, pues eso tampoco lo pudo demostrar, sus dichos quedaron en eso, en dichos, sin pruebas. Entonces, me parece que ahí fue parte de la farsa que se urdió en torno al caso Odebrecht, o en torno al caso, yo diría, no Odebrecht, el caso Lozoya, Lozoya, porque sí. yo lo dividiría. Uno es el caso Odebrecht, que es el caso grande, ¿sí? Y que de haberse investigado de manera amplia, o se hubiera involucrado a distintos niveles de gobierno. Y otro es el caso chiquito, que es el caso Lozoya, donde se encapsuló solamente en torno a un personaje, ¿sí? Y su círculo cercano, pero que no lograron demostrar la amplitud que él decía que era la trama de corrupción, ¿no? Que involucraba expresidentes, que involucraba a legisladores, que involucraba a distintos niveles. Eso se quedó solamente en palabras. Y aquello que sí era documentado, que sí involucraba autoridades, eso simplemente la autoridad, la fiscalía, lo dejó pasar. Es realmente lamentable que al final de cuentas se le haya dado un uso político a este caso y que haya quedado solamente en un personaje. Oye, muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo en Perú ha pasado? Porque no solamente ha sido con el expresidente Ollanta Humala, ¿no? Ha habido varios casos que han llevado ante la justicia a los más altos niveles. Brasil, obviamente, Venezuela. Sin embargo, México, siendo una potencia económica como lo es también, vuelve a brillar por su debilidad en el Estado de Derecho, por su impunidad, por su corrupción, por este uso político de la justicia a conveniencia y que al final parece que no se puede escapar o no se puede deshacer esa red independientemente de que en otros países estén cayendo los que parecía que no podían caer. Claro, yo creo que lo que faltó también fue profundidad de la autoridad para lograr identificar los vínculos, como decimos en el periodismo de investigación, atar cabos lo más amplio posible para identificar más responsables. Ahorita hasta este momento yo te he referido niveles de autoridad, pero también hay involucramiento del poder económico. Empresas que en su momento estuvieron asociadas con Odebrecht, lastimosamente ahora son contratistas del gobierno federal, ¿no? Son ¿Como quién? contratistas en obras emblema como el Tren Maya, y que en su momento en otros países sí se les investigó y se logró documentar, digamos, la complicidad o la confabulación. Incluso hay una declaración que en su momento dio Marcelo Odebrecht, quien fue el presidente de esta compañía, donde él dijo, bueno, era una práctica común en los países donde estábamos, Bien. llegar a un acuerdo con los socios para que una parte de los sobornos los pagara Odebrecht y la otra parte lo pagara el socio local. Esa vertiente me parece que la autoridad tuvo que haberla investigado, haber indagado a los socios locales para saber si ellos también se prestaron a esta práctica, que era una práctica que se repetía, se replicaba en cada país. Otra práctica que también refirieron los directivos de Odebrecht cuando hicieron sus declaraciones juradas, sus declaraciones ante la autoridad, fue que regularmente acudían a los países antes de que iniciaran las elecciones para financiar a distintos candidatos, de manera que garantizaban que quien ganara
pues les iba a dar acceso a beneficios. En el caso de México simplemente se investigó un partido, pero hemos visto que en otros países la amplitud digamos, de partidos o de candidatos a los que Odebrecht financiaba para luego cobrar una retribución mediante contratos, pues fue diversa, ¿no? En el caso de México le quedó, digamos, corto. Tuvo que haber sido una investigación amplia, profunda, ¿sí? Para tratar de encontrar esos elementos que permitieran atar cabos. No se hizo, desgraciadamente, en mi país, en nuestro país, y yo considero que ya es demasiado tarde. El caso ha ido derivando solamente en un asunto menor y yo, la verdad, no veo posibilidades de que esto tienda a corregirse, desgraciadamente. Raúl Olmos, como siempre, te apreciamos muchísimo estos minutos, el detalle de la información para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Buenas noches, Yoli.